a los colegas. Bueno, hoy día a mí me toca hablar de este tema de relaciones craniomandibulares. Y por ahí, antes de comenzar la clase, ¿cierto? Comentamos con el doctor González que a uno siempre lo asustan con que este tema es complejo, que es difícil, que nadie lo va a entender, ¿cierto? Y como que de alguna manera uno lo predisponen. Parece que esa experiencia no es única. A mí me pasó en pregrado, el doctor González me comentó también que sus profes le transmitían eso mismo. Y yo le dije, bueno, yo creo que eso no deja de ser cierto, porque es un tema complejo. Y yo creo que no con el ánimo de, de desesperanzarlos ni predisponerlos a que no van a entender nada, sino que de alguna manera yo le decía al doctor acá, a Claudio, que se trata un poco de obtener toda su atención o su máxima atención posible para un tema que, como digo, mejor, más que llamarlo complejo, es quizás, no sé, puede ser un poco como abstracto, porque tiene conceptos que a lo mejor nos saltan a la vista rápidamente. Entonces, integrar esos conceptos, si se quiere, si queremos llamarlos como abstracto, eso es lo que puede resultar un poco difícil, porque normalmente uno los empieza a estudiar, me imagino, ¿cierto? Ustedes habrán revisado esto de las relaciones craniomandibulares en pacientes dentados. Entonces luego trasladar esto a pacientes desdentados, por ahí uno quizás se tropieza un poco y puede que se llegue a enredar. Yo por ahí también le comentaba a los colegas en una reunión previa que para mí esto de verdad fue difícil durante todo mi pregrado y justamente a lo mejor porque no puse la atención debida. Y lo vine a entender recién cuando estaba en el posgrado, cuando lo empecé a practicar más, a hacer más. Esto definitivamente se aprende, yo creo, cuando uno pone las manos a la obra. Pero yo espero que esta clase sea, ojalá traté de hacerla lo más sencilla posible, y yo siempre los insto a que si se pierden en alguna parte, yo no tengo problema con que me interrumpan. Y basta con que me digan, eso no lo entendí, y yo me detengo y lo explico, porque es probable que, siempre digo también que la duda que tiene uno puede ser compartida por quizá una gran mayoría. Así que si van teniendo dudas en el camino, me detienen y me consultan, ya sea por el chat o a viva voz, como ustedes prefieren. ¿Ya? Bueno, sin más, entonces, avancemos en el tema y recordemos un poco cuáles son los componentes del sistema estomatognático en normalidad, ¿cierto? Me refiero a normalidad cuando un paciente tiene todos sus dientes. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que está conformado por básicamente cuatro componentes fisiológicos, como son la oclusión, ¿cierto?, que es mediante la articulación dentaria, permite que ambos maxilares entren en contacto, en relación. La neuromusculatura, que sabemos, ¿cierto?, que se encarga de los movimientos de este hueso móvil que es la mandíbula. La ATM, en donde lógicamente la mandíbula articula con la base del cráneo, y el periodonto, que son los tejidos que rodean a los dientes. ¿Ya? Estos cuatro componentes, como ven ahí, están totalmente entrelazados y en equilibrio, ¿cierto? Cuando hay una condición de salud, en ausencia de patología, lógicamente, este equilibrio es absoluto. Pero es un equilibrio que es bastante delicado, ¿verdad? Y que, por cierto, nos permite, o permite que el sistema estomatognático cumpla ciertas funciones en su estado de salud, como son la masticación, la deglución, la fonoarticulación y la respiración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cierto, cuando uno de estos componentes se nos viene abajo? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a hablar de la pérdida dentaria, es decir, de la pérdida de la oclusión, ¿sí? Entonces, ese delicado equilibrio del que yo les hablaba se viene completamente abajo. Puede que el sistema se adapte en el camino, ¿sí? O como puede también que se produzca un colapso casi total. No colapso total, lógicamente no es la muerte, pero se produce un colapso del sistema estomatognático al que el individuo debe adaptarse. Se produce un cierto grado de mutilación al que el individuo debe adaptarse, o al que nosotros podemos contribuir mediante la rehabilitación oral, ¿verdad? Y es así entonces como nosotros podemos reconocer en un desdentado distintos niveles o consecuencias o secuelas o efectos que produce el desdentamiento en una persona, como son, por ejemplo, en la típica cara o el carácter senil en la cara de
de un paciente que ha perdido todos sus dientes, se producen todas sus funciones, las que habíamos recién, ¿cierto?, se ven alteradas, como son la articulación de la palabra, la fonoarticulación. Los pacientes pueden dejar de comer bien, se alimentan mal, ¿cierto?, porque no pueden cumplir bien su función masticatoria. Esto conlleva alteraciones psíquicas y trastornos emocionales con su entorno, con su medio ambiente, ¿cierto? Por otro lado, también vemos cómo puntualmente la cara empieza a cambiar, ¿cierto? Porque un paciente que pierde sus dientes, si nosotros dividimos, como sabemos, el rostro lo dividimos en 3 tercios, normalmente el tercio inferior, que es el que más nos compete a nosotros, el tercio inferior del rostro se ve disminuido, ¿sí? La dimensión de ese tercio, quiero decir, comparado con los otros 2 tercios, se ve afectado, y por supuesto que eso hace, hace ver a la cara del paciente distinta, ¿cierto? Conlleva problemas estéticos y por supuesto incomodidad de varios tipos. Y lógicamente esto se manifiesta también a nivel de los huesos maxilares, ¿cierto? Maxilar superior, maxilar inferior, ya que la pérdida dentaria va a provocar o va a originar una remodelación y una reabsorción del hueso alveolar, y con el tiempo, ¿cierto?, se va a ir produciendo la atrofia de estos rebordes de dentado. Entonces, esta atrofia, que es sostenida en el tiempo, no se va a limitar únicamente al hueso alveolar, sino que también va a involucrar pérdida del hueso basal, ¿ya?, que incluso puede llevar a predisponer al paciente a fracturas mandibulares. Y como vemos, ¿cierto?, en este esquema, la pérdida dentaria es significativa durante la pérdida ósea, quiero decir, es significativa durante el primer año de la caída de los primeros dientes, ¿cierto? Se estima que hay una pérdida de unos 4 milímetros en altura y de alrededor de un 30% en el ancho del hueso alveolar. Y es una pérdida que continúa durante toda la vida, ¿ya? En menor medida, ¿cierto? Pero que no se detiene. Entonces, se ha visto también que la pérdida ósea llega a ser 4 veces mayor en la mandíbula comparada con el hueso maxilar, ¿sí? Y otro dato que también no deja de ser como un poco triste es que, si bien es cierto, nosotros con los aparatos protésicos que diseñamos para estos pacientes, las prótesis removibles, ayudamos a recuperar gran parte de la función, de la estética, etc. Digo que es triste porque la pérdida ósea no se detiene con el uso de estos aparatos, sino que más bien incluso la podría llegar a acelerar, ¿ya?, si un aparato protésico no está bien ajustado. Entonces, hay una serie de complicaciones que hacen digamos, que la pérdida dentaria sea bastante compleja, ¿verdad? A nivel de mucosa, las mucosas se empiezan a irritar, se empiezan a adelgazar, se torna más delgada, más lisa, adquiere movilidad, es más susceptible de heridas. Como ven en la imagen, ¿cierto?, incrementa también el tamaño de la lengua, ¿verdad? Y ya veíamos, ¿cierto?, que a nivel facial hay cambios importantes en ese tercio inferior del rostro. Se ve disminuido, ¿cierto?, esta dimensión, esta distancia se disminuye cuando un paciente no tiene los dientes, y vean cómo ese ángulo entre la columela, que es esta parte inferior de la base de la nariz, y el filtrum, que es la parte central del labio, ese ángulo se ve aumentado, ¿cierto? Se abre ese ángulo comparado con un paciente que tiene sus dientes o que tiene prótesis, ¿ya? Entonces, eso hace ver, por ejemplo, a un paciente como si tuviese su nariz más grande, lo cual incomoda a mucha gente, por supuesto. Ven en esta imagen comparativa cómo esta paciente disminuye todo su soporte labial, ¿cierto? Se incrementa. Pongan atención aquí en el ángulo este, labio mentoniano, cómo se profundiza ese ángulo, y el mentón como que rota y se produce como esta barbilla de bruja, como le llaman, ¿cierto? Porque se proyecta hacia adelante, ¿verdad? Se cae ese soporte labial, se abre ese ángulo, etc. Una serie de cambios faciales que son bastante importantes. Vean aquí cómo se profundiza se marcan aún más este surco nasogeniano, las comisuras se caen, y las personas adoptan un aspecto como de seriedad, como de tristeza, incluso, ya que fíjense cómo las comisuras, ¿cierto?, se caen cuando no hay dientes, ¿ven?
Entonces, todos esos aspectos hacen que, o conllevan no solamente al hecho de que la pérdida dentaria afecta, por ejemplo, la masticación, que sería el efecto más directo, sino que una serie de otras complicaciones importantes que hacen que los pacientes incluso tengan algunos trastornos psíquicos, como les mencionaba al comienzo. Entonces, acá hay otro ejemplo de cómo un paciente con o sin dientes, muchas veces la pérdida de tonicidad de la musculatura del labio puntualmente hace de que no muestre los dientes superiores, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros vemos a personas como los que estamos apreciando acá, generalmente como gente que tuviese más edad de la que realmente tiene, se ven más viejos, ¿ya? Por el hecho de que no muestre los dientes al hablar. Entonces de ahí surge toda esta problemática. Al perder los dientes, entonces vamos a evidenciar, ¿cierto?, que se produce una incongruencia entre las arcadas. Normalmente se ve como una especie de falso prognatismo, ¿cierto? Se ve como una mandíbula que se proyecta hacia adelante versus un maxilar como que retrocede un poco. Y eso tiene que ver con los patrones de reabsorción del hueso un poco, y que genera esta incongruencia entre ambas arcadas, superior e inferior. En segundo lugar, vemos cómo se produce una inestabilidad mandibular. ¿A qué se refiere esto? Es decir, el hecho de que la mandíbula sea un hueso móvil, ¿verdad? Y que sube, baja, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, eh, cuando está en condición de normalidad, cuando hay dientes, ¿cierto? La mandíbula se programa de cierta manera, ¿cierto?, al encontrarse los dientes inferiores con los dientes superiores. Hay una programación de la neuromusculatura que hace que la mandíbula sea estable en su movimiento. Cuando se pierden los dientes, esa programación, entre comillas, se pierde. Entonces la mandíbula después, al intentar aproximarse al maxilar, no sabe, entre comillas, como que no sabe dónde hacerlo. Entonces puede que se proyecte un poco más adelante, que se mueva más arriba, más hacia la derecha, una estabilidad mandibular. Y eso también conlleva a que la articulación sufra, ¿cierto? Porque existen distintas posiciones, algunas de ellas son forzadas, algunas pueden ser muy retrusivas, otras muy protrusivas, lo cual genera cambios también degenerativos a nivel de las ATM. En consecuencia, tenemos aquí el problema que nos convoca hoy día, que es la pérdida de relación entre ambos maxilares, superior e inferior. Entonces, cuando nosotros tratamos de rehabilitar, y hablamos de rehabilitar porque este es un paciente que sufre un grado de mutilación, ¿cierto? De una parte importante de su organismo. Y lo que hacemos con los aparatos protésicos es, en definitiva, recuperar la función, recuperar la estética, devolver su bienestar psíquico, emocional, etc. ¿Ya? De eso se trata el rehabilitar a un paciente de dentado total con un aparato removible que puede parecer tan sencillo como una prótesis total, ¿ya? Pero que cumple funciones muy importantes como son devolver esa estabilidad mandibular, ¿cierto?, de la que yo les hablaba que se había perdido, lograr ojalá un equilibrio ocluso mioarticular y en gran medida recuperar esa dimensión vertical, ¿cierto?, del tercio inferior del rostro, que hace que la cara les cambie tanto, y por supuesto recuperar la estética, no solamente la estética dentaria, sino que la estética facial, como hemos visto. Entonces podemos pasar de un paciente que está desdentado total a un paciente portador de prótesis, como el que vemos a la derecha, y cómo cambia todo su aspecto. Bueno, yendo al grano, ¿cierto? Cuando nosotros nos tratamos de ubicar en una secuencia temporal, ¿cierto?, de cómo, de lo que sería esta sesión, ¿cierto?, de establecer las relaciones craneomandibulares que se han perdido, nosotros nos ubicamos como en la mitad del procedimiento, del proceso, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que nuestra primera sesión de tratamiento, quiero decir, con el paciente de dentado total, implica, ya veíamos, ¿cierto?, una impresión anatómica. A partir de esa impresión anatómica se obtiene el modelo de estudio. Del modelo de estudio, ¿cierto?, confeccionamos esta cubeta individual para, en una segunda sesión, ¿cierto?, en la sesión número 2, hacer la impresión funcional, y de la impresión funcional nosotros obtenemos un modelo de trabajo, o modelo definitivo, ¿ya?, que es un modelo detallado, preciso, de lo que el paciente tiene en boca y la neuromusculatura que lo rodea, ¿ya? Eso es lo que registra o obtenemos en este modelo definitivo.
Entonces, a partir de ese modelo, ya nosotros entramos, como les decía, en la mitad del proceso de rehabilitación del paciente con una prótesis total. Y entonces llegamos acá, a esta etapa, necesitando de un elemento esencial para poder realizar esto. Así como para las etapas previas, ¿cierto? Necesitábamos una cubeta de stock para la impresión anatómica, para la impresión funcional necesitamos una cubeta individual. Bueno, para las relaciones mandibulares, cráneo-mandibulares, lo que necesitamos nosotros son placas de relación por un lado, ¿cierto? Y un articulado. Estos son los elementos básicos, o los instrumentos básicos, quiero decir, que nos van a ayudar a realizar este proceso, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que las placas de relación, ¿cierto? Lo que vemos acá a la izquierda, las placas de relación van a ser elementos o artificios que van a, de alguna manera, representar lo que serán las futuras prótesis, ¿ya? En casi todos sus aspectos. Si bien es cierto, pues, hasta ahora no se parece mucho a una prótesis, pero tienen características que la asemejan mucho, y aquí uno puede ya ir evaluando cómo han sido las etapas previas. Es decir, si es que este aparato, esta placa de relación se retiene, si es estable, si es que está bien adaptado, etc. Por eso es que muchas de sus características se asemejan a lo que va a ser la futura prótesis, y uno ya las puede poner a prueba en esta instancia. Tienen ciertas características, ¿cierto? Como son, entre otras, el ajuste, es decir, una placa de relación en su base, que es esta parte, la parte azul es la que denominamos la base de la placa de relación, tiene que estar totalmente ajustada, en contacto íntimo con el modelo de yeso, ¿cierto? Y lógicamente en contacto íntimo después en boca, en la mucosa de revestimiento del hueso, ¿verdad? Contacto íntimo, totalmente ajustada. Tiene que tener una extensión adecuada, es decir, sus bordes deben alcanzar la parte más profunda del vestíbulo, ¿cierto? Del vestíbulo lateral, del vestíbulo frontal, y la parte posterior alcanzar la línea de la A, de manera de generar ese sellado del que les han hablado previamente, para que la prótesis se mantenga estable, se retenga, etc. ¿Ya? Tiene que ser resistente. Este material es un material rígido que tiene cierta resistencia para que soporte las pruebas a las que lo vamos a someter. Y este rodete, ¿sí? Este rodete de cera que viene aquí encima de la base tiene ciertas dimensiones, ¿ya? Que las vamos a ver a continuación, que son dimensiones estándar, ¿ok? Que normalmente están un poquito sobredimensionadas, y vamos a ver a qué me refiero con eso. Bueno, ¿para qué nos van a servir las placas de relación? Cumplen varias funciones, tienen varios objetivos. El primero de ellos es determinar cuál va a ser o dónde va a estar el plano oclusal del paciente, el plano oclusal superior. Recuerden que aquí no tenemos ni una referencia, no hay diente, entonces tenemos que volver a calcular dónde va a estar o dónde debería estar ese plano oclusal superior, como también el inferior. Bueno, para eso nos sirven en primer lugar las placas de relación. Segundo, pues nos permite poder montar estos modelos de trabajo, estos modelos definitivos, poder montarlos en un articulador. Recuerden que un articulador en definitiva es una especie como de simulador de lo que nosotros tenemos a nivel del sistema estomatognático, ¿cierto? Entonces nos permite llevar esos modelos a este articulador. Nos va a permitir, en tercer lugar, determinar el contorno facial, ese soporte labial. Si se recuerdan de esa imagen de esos labios como deprimidos, ¿cierto? Hundidos, producto de la pérdida del soporte labial o del contorno facial, lo mismo. Bueno, con este rodete de cera en este sector anterior, nosotros podemos ir determinando, restableciendo cuál va a ser ese nuevo soporte labial, o recuperando ese soporte, ese contorno facial perdido. En cuarto lugar, nos va a permitir, gracias a que esto, bueno, entre comillas, esto funciona también como un dispositivo al que uno le puede incorporar datos, ¿ya? Como una especie de USB rústico, ¿ya? Un disco duro rústico, artesanal. ¿A qué me refiero? Porque uno puede, con ciertas marcas que le va haciendo este rodete de cera, ir incorporando datos que van a ser muy relevantes para las etapas posteriores, que vienen a continuación, ¿cierto? Como son la selección de los dientes protésicos, los dientes acrílicos artificiales. Estos rodetes nos sirven para eso, las placas de relación cumplen con esa función, y también nos van a servir como guía para orientar esos dientes que hemos elegido, para orientarlos de manera adecuada
¿cierto? En todo este arco, para saber si los ponemos un poquito más hacia afuera, más hacia adentro, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, cumplen todas esas funciones que son esenciales en la confección de un aparato protésico. Yo entiendo que ustedes ya, muchos de ustedes, si no la mayoría, espero, ya vio, ¿cierto?, cómo se confeccionan este aparato, esta placa de relación, pero a modo de resumen, ¿cierto?, o para el que no lo vio, una placa de relación se puede confeccionar con materiales como estos, que son termoplásticos, como son las lacas base, ¿ya? Para construir la base de la placa de relación, ¿sí? O bien pueden ser hechos en acrílico, como las cubetas individuales, con el mismo tipo de acrílico podemos confeccionar la base. Independiente esto tiene que ver básicamente con la preferencia del operador. Y además, entre paréntesis, es un procedimiento que ustedes lo van a aprender a hacer, pero que en general tengan en cuenta que lo hace un técnico dental, un laboratorista dental, ¿ya? Entonces nosotros normalmente solicitamos, vuelvo un poco atrás, después de esta impresión funcional, se hace el vaciado y nosotros le solicitamos al técnico dental que nos envíe este aparato, esta placa de relación, ¿ya? Bueno, como les decía, pueden ser hechas en laca base, como lo que ven a la izquierda, o pueden ser hechas en acrílico. Independiente del material que ha sido hecha la base, nosotros debiéramos tener en cuenta que deben tener un elemento de retención. Se fijan acá, esto es un corchete que queda incorporado en la laca base, o estos como espolones que tiene acá la base acrílica, para poder retener de manera adecuada lo que va encima, ¿cierto? Que es el rodete de cera, este que va acá. ¿Ya? Y que no se desprenda tan fácilmente, entonces de esa manera lo podemos ir adaptando, trabajando, y así queda conformada ya o terminada una placa de relación con su base y con su rodete de cera, que como les decía tiene que cumplir ciertas medidas estándar que ya les anticipaba, están un poco sobredimensionadas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se establece, ¿cierto?, que a nivel de la zona de los molares, el rodete debiera tener un ancho de 10 milímetros, ¿sí? A nivel de los caninos de 7 milímetros y a nivel de los incisivos de 4 milímetros, ¿ya? Si bien es cierto, recuerden, esto de alguna manera simula, el rodete de cera simula la posición que van a tener los dientes, de alguna forma. Y claramente un incisivo no tiene 4 milímetros de ancho, ni un canino tampoco, ni un molar tampoco. Pero están sobredimensionados porque después, como esto viene estándar, lo que viene a continuación es la personalización de un rodete, ¿ya? La adaptación de acuerdo a cada paciente. ¿Okay? Entonces ahí, como está un poquito más grande, es más fácil ir quitándole cera para adaptarlo que ir agregando cera. Por eso es que normalmente están sobredimensionados. Y lo otro que es importante es la extensión. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que es un requisito súper importante que alcancen la parte más profunda del fondo del vestíbulo? De esa manera, una placa de relación, al igual como en la futura prótesis, va a generar ese sellado, ¿ya? Ese sellado principal o secundario, independiente de la zona, ¿cierto? O sea, dependiendo de la zona en la que hablemos, pero va a, va a impedir que entre aire y de esa manera se va a retener bien. A diferencia de una cubeta individual, ¿cierto?, que normalmente es un poquito más corta, es como 2 milímetros más corta, no alcanza la parte más profunda del vestíbulo, ¿cierto? Bueno, repito, esta sí tiene que llegar a esta zona o a esta línea cero funcional, si se recuerdan. La línea cero funcional debe alcanzarla de manera que se provoque ese sello y esa retención y la estabilidad que eso conlleva. Miren, acá esta imagen también tiene otra cosa importante. Cuando uno construye una placa o cuando la recibe el técnico dental, se tiene que fijar que además de alcanzar esta extensión, quiero decir, tienen que fijarse que tenga aliviados los frenillos, ¿ya? Frenillo labial anterior, los frenillos laterales, con estas escotaduras, ¿ya? Quizás aquí están un poco, incluso pueden estar un poco cubiertos, demasiado cubiertos, pero resulta después cuando uno la pone en boca, y uno le tiene que ver que el paciente haga ciertos movimientos, ¿verdad? Entonces, al hacer movimientos musculares del articulador o del boxinador, el paciente al contraer el músculo, el frenillo se mueve. Si es un frenillo como este, por ejemplo, que es doble, o el frenillo anterior también a veces como bien potente, bien grande, si está cubierto, si no está bien aliviado, va a botar este aparato, ¿ya?
no va a lograr retenerse bien. Entonces esto tiene que estar bien, bien escotado, bien liberado. ¿Ok? Eso también es súper importante. Y si miramos las placas de relación como de perfil, ¿cierto? En una vista sagital, vemos que desde la parte más profunda, ya desde el borde, ¿cierto? Hasta la zona oclusal, debiera medir unos 22 milímetros más o menos de altura, ¿ya? Y si se fijan, tiene como una proyección en 15 grados hacia vestibular, más o menos simulando la proyección que tienen los incisivos anteriores. En la zona posterior tiene este bisel, ¿cierto? Este bisel en la zona de la tuberosidad, más o menos, este bisel de 45 grados, ¿ya? Y también es súper importante porque si uno lo deja recto, deja el rodete recto, normalmente lo que pasa es que si uno lo hace coincidir acá, topa en esa zona y tiende a generar una báscula que lo termina botando. Por eso es que para que eso no ocurra, tenemos que dejar ese bisel de 45 grados. Y el inferior, también, la altura que tiene es un poquito menor, 18 milímetros, ¿cierto? De la parte más profunda hasta la zona oclusal, son 18 milímetros de altura, y también tiene esa proyección de unos 15 grados, ¿ya? Bueno, ya les había mencionado, ¿cierto? La adaptación que tienen que tener, un contacto íntimo, no pueden haber espacio entre la superficie del yeso y la base, para que no, digamos, no se produzca la entrada de aire después en boca. Y la extensión, ya lo hemos visto en más de una oportunidad, tienen que tener una extensión adecuada, ya los bordes principalmente. ¿Ok? Bien. Entonces veamos ahora propiamente lo que es propiamente tal, la determinación de las relaciones intermaxilares. Lo que ustedes van a ver a continuación es un orden, es una secuencia que no necesariamente todos los clínicos seguimos igual, ¿ya? Esto no tiene un orden estricto. Algunos clínicos hacen una parte primero, otra después. Lo que van a ver a continuación es una sugerencia más bien personal, de cómo a mí me resulta más ordenado para ordenar mejor las ideas y no perderme en ninguna parte del camino, ¿ya? Pero ustedes después con su práctica clínica pueden alterar ese orden y van a ver que probablemente el resultado sea el mismo, incluso mejor. No sé, pero la idea es esa, ¿cierto? Tratar de poner un orden mental. Entonces, estamos en esta tercera sesión con nuestro paciente, nuestra tercera sesión clínica. Nos llegaron estos rodetes con dimensiones estándar, ¿verdad? Lo recibimos, revisamos que esté todo ok, y ¿qué es lo primero que hacemos o qué es lo primero que hago yo? Lo primero que hago yo es comenzar a individualizar el rodete superior, o la personalización, como quieran, ¿cierto? El término que queramos usar, pero hay que adaptar el rodete a las características propias del paciente que estoy tratando, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo empiezo a incorporar los primeros datos en este como disco duro que yo le llamé, ¿cierto?, artesanal, a lo que sería el rodete de cera, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, en primer lugar, tenemos que fijarnos en un parámetro que es súper importante, como es la línea blanca. Cuando ustedes, me parece que esto lo van a revisar el día viernes en detalle, pero yo les voy a adelantar un poco. Cuando ustedes hablan de línea blanca, vamos a entender como esta porción en un paciente dentado, ¿cierto? Esta porción de los dientes que queda visible cuando un paciente está hablando relajadamente, ¿sí? Siempre deja una porción de diente visible, o cuando tiene sus labios en reposo, está sin hablar, pero tiene sus labios en reposo, y queda una parte de los dientes a la vista, ¿ya? Esto depende de varios factores, depende de la edad. Si se fijan, los pacientes más jóvenes muestran más dientes, o muestran, en otras palabras, más línea blanca que un paciente muy adulto. ¿Se acuerdan ese video que les mostré en donde un paciente hablaba y no se le veían los dientes? Bueno, ese paciente desapareció su línea blanca, no tiene línea blanca. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, también, entre paréntesis, varía un poco, no solo por la edad, sino que depende un poco del género. Normalmente se ha visto, se ha observado que las mujeres se exhiben más línea blanca que los hombres, ¿ya? Entonces, esto como se ha estudiado, se ha visto que normalmente en hombres hay una línea, en un hombre joven, sub 30, ¿ya? O sub 40, no sé, como queramos, la línea blanca es de alrededor de 3 milímetros, 3, 4 milímetros. Una mujer de la misma edad, una mujer joven, puede llegar a exhibir
hasta 5 milímetros de línea blanca, ¿ya? Entonces, con el paso del tiempo, el labio superior empieza a perder tonicidad. Entonces, como que se alarga y como que se cae un poco, ¿cierto? Por gravedad también se cae y empieza a cubrir los dientes. Entonces, nosotros en el rodete, que recién nos llegó y lo estamos probando en boca, nosotros podemos determinar la cantidad de línea blanca que queremos para nuestro paciente. Entonces, lógicamente, si tenemos un paciente de 80 años, un hombre de 80 años, por poner un ejemplo, no vamos a establecer una línea blanca de 4 o 5 milímetros, porque se va a ver raro, se va a ver muy dientón, entre comillas, mucho diente, y el paciente se va a ver con eso después, con su prótesis, y que nosotros determinamos que ese parámetro fuera así, y se va a ver extraño, ¿ya? Entonces, en un paciente adulto mayor, o no una persona mayor, como se denomina ahora, solamente vamos a dejar entre 1 a 2 milímetros nomás de línea blanca. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo de cómo venga el rodete, uno le agrega o le quita un poquito de cera en esta zona, ¿ya? Para establecer esa línea blanca. Bueno, ese es el primer dato que nosotros grabamos en el rodete. ¿Qué viene a continuación? Otros parámetros también que tienen, hay que tener en cuenta que son, establecen la relación de del labio superior principalmente con los dientes superiores. Por eso son parámetros dentolabiales. ¿Y cuáles son estos? Bueno, el primero es tratar de determinar dónde debiera quedar la línea media dentaria, es decir, dónde se divide el arco maxilar superior, izquierda o derecha, y eso tiene relación con, esta es una línea que se proyecta, ¿cierto?, hacia la cara, guiado, ¿cierto?, por el tabique nasal. Ahora, cuando el tabique nasal está desviado, lo que nosotros hacemos es utilizar el filtrum del labio para establecer como línea media facial, ¿cierto?, o incluso el frenillo labial, y eso nos guía como la línea media facial que debe ser coincidente, esto es súper importante, tiene que ser coincidente con la línea media dentaria, la línea media dentaria incisiva superior, ¿ya? Si hay discrepancia acá después, eso es absolutamente notorio, así que eso hay que evitar. Bueno, la línea después vamos a determinar mediante distintas técnicas también, que son parámetros faciales o dentolabiales también. Estas son líneas que se proyectan, por ejemplo, esta es una línea que pasa hacia arriba por el ala de la nariz y llega hasta el ángulo interno del ojo. Entonces, si uno la proyecta hacia abajo, puede hacer una marquita en el rodete y establecer cuál va a ser lo que denominamos el ancho de los seis dientes anteriores superiores, ¿cierto? De canino a canino, ¿ya? Entonces, sí, nosotros podemos ir establecer, o si tenemos dientes, aquí en este caso, ¿cierto?, hay dientes inferiores, nosotros podemos proyectar la ubicación de los caninos superiores de acuerdo a los inferiores que están presentes, ¿ya? También puede ser por las comisuras. Hay varias formas de determinarlo, lo van a ver en detalle después, así que no se preocupen por esto. Luego tenemos que establecer, le pedimos al paciente que haga una sonrisa, una máxima sonrisa, que estire sus comisuras lo que más pueda hacia atrás, ¿ya? Y que levante ojalá el labio en un intento de hacer una sonrisa ojalá lo más natural posible, porque si esto sale como muy forzado, ese parámetro no lo van a poder determinar bien. Entonces, la línea de la sonrisa o la altura de la sonrisa, que es lo que estamos marcando ahí, que es donde queda el borde del labio superior, lo marcamos en el rodete, ¿ya? Y eso nos va a permitir establecer cuál va a ser el largo de los incisivos, ¿ya? Entonces, después nosotros medimos de aquí, de esta línea verde, al plano cruzal, por ejemplo, y podemos decir que esos incisivos debieran tener 8, 9, 10 milímetros aproximadamente, ¿ya? Y lo que también es muy importante es la presencia de triángulos negros, ¿ya? El triángulo negro, o pasillo bucal, también como se conoce, es ese espacio que se tiene que generar entre la cara vestibular de los dientes posteriores, superiores, y las comisuras. Tiene que quedar un espacio ahí, ¿ya? Entonces, si nosotros nos llega un rodete que en esta zona está tocando con la mejilla por dentro, o aquí, y está ocupando este espacio, lógicamente nosotros tenemos que quitar cera para generar este triángulo negro. De lo contrario, vamos a enfilar una prótesis con dientes ocupando esta zona y eso se ve muy artificial, se ve como que los dientes estuvieran en un solo plano, ¿ya? Como teclas de piano, se ve raro. Entonces es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Y por último, tenemos que determinar cuál va a ser el soporte labial o contorno facial. ¿Se fijan, cierto? Que aquí está sin dientes, con dientes. ¿Cómo cambia eso? Bueno, eso
basta con poner el rodete en boca y tener que ir agregando o quitando cera para poder lograr un buen soporte labial. Aquí tenemos que entrar en comunicación con el paciente porque él tiene que, o ella nos tiene que decir cómo se siente con este soporte labial, o este contorno facial que le estamos dando. Si lo siente muy tirante, muy tenso, muy abultado, o siente que le falta, también se tiene que ver, ¿cierto? El hecho de devolver ese contorno facial o soporte labial hace desaparecer ciertas arrugas que se producen aquí en los labios al estirarlo. Entonces la paciente se tiene que ver y dice, no, todavía estoy muy arrugado. Entonces le agregamos un poquito más de cera para estirar un poco más ese labio y que desaparezcan un poquito esa arruga o este surco nasogeniano que se marca mucho cuando no hay soporte labial, ¿ya? Y ahí hay que tener el ojo también, porque no a todos los pacientes les pasa esto, ¿eh? Esta pérdida tan importante. Hay otros pacientes como este, por ejemplo, aquí hay que ser cuidadoso porque este paciente está o sea, sin y con prótesis, ¿ya? Y fíjense que la reabsorción ósea en este caso no es tan severa y él prácticamente no ha perdido soporte labial. Entonces, si uno llega y con una placa de relación empieza a abultar aún más con la cera, esto se va a ver totalmente extraño, muy abultado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado y hay que evaluar bien cuánto es la pérdida de soporte labial para ver cómo la vamos a restablecer, ¿ya? Entonces, hasta este punto, ya hemos hecho lo primero, ¿cierto? Que yo les decía cuando recibimos la placa de relación, es individualizar, incorporar todos estos datos en el rodete superior, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, supongo. Entonces, aquí ya tenemos que comenzar a pensar o hablar de las relaciones intermaxilares básicamente en dos sentidos del espacio. En un sentido vertical, ¿ya? Como ven aquí, ¿cierto? En un sentido vertical, o en un sentido horizontal. Y esto está determinado, recuerden, por la posición de la mandíbula, ¿ya? La mandíbula sube o baja, por lo tanto, dependiendo de eso, es la dimensión o, digamos, la longitud de esta flechita roja, ¿ya? Si sube, esto va a ser más corto, ¿verdad? Si está muy abajo, va a ser más largo. Y lo mismo, la mandíbula se mueve no solamente hacia arriba y hacia abajo, sino que, bueno, hacia los lados también, pero en el sentido horizontal, hacia adelante y hacia atrás, en el sentido sagital. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que saber dónde va a quedar la mandíbula. Aquí, un poquito más atrás, mucho más atrás. Eso es lo que tenemos que establecer con las relaciones intermaxilares, ¿ya? Partamos entonces con con las relaciones verticales. Bien, cuando nosotros nos encontramos en este punto, nos enfrentamos a una de las primeras disyuntivas. Es decir, tenemos que determinar, ¿cierto? O establecer dónde debieran quedar los planos oclusales del paciente. Eso no lo sabemos, entonces tenemos que elegir o el superior. ¿Cuál vamos a determinar primero? ¿El plano oclusal superior o el plano oclusal inferior? ¿Ya? Y esto es importante porque no se hacen los dos simultáneamente. Uno elige un camino, un punto de partida, ¿ya? En otras palabras, uno dice, yo voy a trabajar primero sobre el plano oclusal maxilar, ¿ya? Lo trabajo, lo individualizo, ahí vamos a ver el método, o otros clínicos eligen, no, yo voy a partir por el mandibular, ¿ya? Nosotros en general, acá estamos más acostumbrados a enseñarles a establecer el plano de orientación oclusal superior, que es lo que vamos a ver a continuación. También lo pueden hacer por el inferior, pero nosotros generalmente lo guiamos para que lo hagan por el superior porque tiende a ser más fácil. Entonces, vean, si nosotros dijimos ya, nuestro punto de partida va a ser la determinación del plano oclusal superior, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un instrumento como el que ven ahí, ¿cierto? Que es esta herramienta que se llama la platina de Fox, ¿ya? La platina de Fox nos permite tomar en cuenta algunos parámetros faciales, ¿cierto? Para poder ir trabajando el rodete de cera de manera de poder establecer este plano oclusal superior. Entonces, como ven, ¿cierto? Lo que nos permite esta platina es, en definitiva, tomar en cuenta una línea que une ambas pupilas, lo que se denomina el plano bipupilar, y con la platina interpuesta, aquí no está puesta, pero después vamos a ver en la otra imagen, con la platina puesta nosotros podemos ir tratando de paralelizar ese plano bipupilar con el plano oclusal, ¿cierto?
Y aquí nosotros tenemos que ir viendo, lo tenemos que ir agregando o quitando cera de un lado o del otro, lado izquierdo o lado derecho, de atrás o de adelante, de manera de lograr ese paralelismo. Entonces aquí lo que ven en la imagen es más claro, ¿cierto? Aquí está la paciente con, esta señora tiene puesto aquí la platina de Fox, está con el rodete de boca, rodete de cera, o la placa de relación puesta en boca, y sobre esa rodete de cera está puesta la platina de Fox. Entonces, esa regla nosotros la ponemos de manera que quede uniendo ambas pupilas. Ya le pedimos al paciente que mire al frente, que mire la regla para poder establecer esta línea entre ambas pupilas, el plano bipupilar, y comparamos. Y vemos si es que el plano, este plano oclusal, que está determinado por el rodete, ¿cierto? Es paralelo o divergente a ese plano oclusal. Y aquí claramente se ve que hay una divergencia, ¿cierto? Y nosotros tenemos que corregir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias opciones. Podemos agregar un poquito de cera acá, ¿cierto? Acá a la izquierda, agregar un poquito de cera, entonces aquí la platina va a bajar un poco y se va a paralelizar. Esa es una opción. O bien, podemos, en vez de tocar acá, podemos quitar un poquito de cera aquí. Y también se va a paralelizar con el plano bipupilar. ¿Ya? O la tercera opción es que agregamos un poquito acá y quitamos otro poquito aquí. Un poco de ambos lados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos qué hacer? Bueno, por eso yo le decía que es conveniente haber individualizado el rodete en una instancia previa. Pues nosotros tenemos que respetar esa línea blanca que nosotros dejamos establecida en un comienzo. ¿Sí? Entonces, así nosotros vamos a saber si quitar o agregar cera en uno u otro lado. Porque si yo no tengo, ya no he trabajado previamente esta línea blanca, no sé, lo que estoy señalando yo lo estoy mostrando con un puntito, ¿no? Yo juraba que lo estaban mirando. Ya. Y ahí la flecha tampoco. Sí, ahí se dice. Ahí sí. ¿Sí? Va. Ah, bueno, ya. Bueno, la cosa es que yo estaba mostrando acá aquí, en esta zona. Entonces, cuando yo tengo ya trabajada la línea blanca, ¿cierto? Yo voy a saber si es que le tengo que agregar cera aquí o le quito acá. Porque tengo que respetar, en definitiva, esos dos milímetros de los que habíamos hablado, ¿cierto? De línea blanca. Bueno, y en la zona de una vista sagital, ¿cierto? Nosotros tenemos que establecer, o de perfil, otro paralelismo, que es el plano de Camper. El plano de Camper se establece por una línea que une el tragus, acá, el tragus, con el ala de la nariz. Entonces ponemos la regla ahí, y después con la platina de Fox puesta en boca, ¿cierto? Apoyada en el rodete superior, la zona oclusal del rodete superior, nosotros vemos si hay paralelismo. Aquí, efectivamente, hay paralelismo entre ambos planos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta platina Fox estuviera caída hacia atrás? ¿Cierto? Significaría que a lo mejor en la parte más posterior, a nivel de las tuberosidades, probablemente hay mucha cera. Entonces ahí, nuevamente, yo tengo que quitar un poquito de cera para paralelizar. O si está inclinada hacia adelante, la platina Fox diverge hacia adelante, quizás hay mucha cera adelante. Entonces le tengo que quitar cera, y ahí acuérdense de nuevo del parámetro de la línea blanca. Tengo que ver si le quito cera o le agrego cera atrás. ¿Ya? Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, nosotros ya hemos incorporado todos los datos necesarios para individualizar el rodete superior y además para establecer dónde va a quedar el plano oclusal superior. Tenemos toda esa información grabada en el rodete superior, en el rodete de cera. Entonces ahora estamos en condiciones, ¿cierto?, de que ese modelo de yeso, ese modelo definitivo, ese modelo de trabajo, sea articulado en el articulador, o en el oclusor también a veces puede ser así, pero en el articulador. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cierto? De esta manera nosotros, como dice ahí, vamos a poder establecer cuál es la relación del hueso maxilar con la base de cráneo, ¿ya? Y al mismo tiempo vamos a poder determinar cuál es el eje de bisagra de los cóndilos, ¿ya? ¿Y eso cómo se logra? Con este instrumento que ven aquí al centro, que es el arco facial, ¿sí? Con un registro con arco facial, nosotros vamos a poder hacer lo que ven aquí arriba, lo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto yo imagino que lo hicieron, ¿tienen algún conocimiento de esto?
Se los comento porque si por ahí se pierden, recuerden en detenerme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para hacer el registro con arco facial es adecuar este elemento que va dentro de la boca, que es la horquilla, ¿ya? ¿Sí? Perdón, llevamos casi los 45 minutos que me dijiste. No sé si como este cambio. ¿Ya? Sí, claro. ¿Podríamos hacer un break acá, les parece? Hagamos un break. Unos 10 minutitos, 5 minutos, Claudio, tú me dices. Ok, 10 minutos para que se preparen un cafecito o algo y son 8:57, las 9:07, retomamos. ¿Te parece? Gracias. Perfecto. Ya, lo hacemos así. Ya, nos vamos un rato entonces. Ahora, ¿no hay dudas? ¿Algún comentario, dudas, no? ¿No se ve lo que yo estaba señalando con el puntero? Ahí, ¿no se ve un punto verde? No, Isaac, se ve una flecha. No. Ahí no. Ah, ya. No está funcionando entonces. Ya, no importa. Entonces, bueno, ya les decía, ¿cierto?, que nosotros hasta este punto teníamos harta información grabada y necesitamos traspasar esto ahora al articulador mediante el registro con arco facial. Ahí queda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que adaptar, o bien digo, adaptar la horquilla. Esta horquilla va dentro de la boca de un paciente. Entonces, normalmente lo que se hace es cubrir esta horquilla con una lámina de cera, ¿ya? En un paciente dentado es súper fácil porque uno le pide al paciente, la indenta para hacer las marcas de los dientes y después con eso uno fácilmente ubica el modelo sobre la horquilla con la cera, ¿verdad? En un paciente desdentado, lógicamente como no tiene diente, lo tenemos que hacer a través de esta placa de relación que es la que hemos trabajado hasta ahora. Entonces lo que hacemos es, si se fijan ahí, la línea media que está marcada coincide con este vástago, y aquí lo que se hizo fue fundir o calentar un poquito la cera para unirla, para dejarla más o menos estable sobre esta cera que cubre la horquilla, ¿ya? Yo en lo personal no recomiendo hacer mucho eso porque cuando uno funde cera acá, podría llegar a alterar el plano oclusal que tanto nos costó determinar, ¿sí? Porque después esto hay que desprenderlo, hay que sacarlo, hay que sacar esto. Cuando uno termina de hacer el montaje, hay que sacar la placa de relación superior para volver a usarla en boca de nuevo. Ahí lo van a ver después. Entonces, en ese intento uno podría romper esto. Por eso que no me gusta. ¿Qué es lo que yo prefiero? Para poder fijarlo, poner unos pequeños botoncitos, ¿cierto?, de compuesto de modelar. Estos son muy grandes, ¿eh? Unos pequeños botones, los plastificamos y con eso fijamos el rodete de cera. De esa manera no se altera tanto. Además que no se funde, no pierde ese trabajo que uno hizo previamente, toda esa información que uno le incorporó al rodete de cera. Bueno, independiente de eso, tenemos fijo esto así, tal como lo ven aquí en la imagen, ¿ya? Lo tenemos fijo y lo llevamos a la boca del paciente, entonces, y hacemos el registro con arco facial, ¿ya? Entonces, de esa manera, lo que nosotros estamos consiguiendo, registrando, repito, es la relación del hueso maxilar con la base de cráneo, y a través de la oliva estamos estableciendo cuál es el eje de bisagra condíleo. Eso es lo que nos permite el arco facial. Y ese registro lo llevamos entonces al articulador, se fijan, y hacemos el montaje del modelo superior, ¿ya? Entonces nos va a quedar con cierta inclinación. Aquí esta inclinación está exagerada porque falta la púa, pero no se pierdan con eso. Pero aquí el plano oclusal, el plano oclusal, ¿cierto?, va a estar en relación con esto que es la rama superior del articulador, ¿ya? La copa de montaje. Ahí ya tenemos el modelo superior listo, articulado, ¿ya? Montado, quiero decir, está montado. Después de esto, que esto fragua, esta copa de yeso, uno tiene que reutilizar, tiene que sacar este rodete de cera, como les decía, despegarlo de la horquilla para volver a usarlo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Porque ahora ya estamos en condiciones, aquí vamos en la mitad más o menos de la sesión, de la pega. Entonces, ahora lo vamos a utilizar de nuevo, porque ahora tenemos que establecer cuál es la distancia de esta flechita roja que vemos acá, ¿cierto? La distancia que en definitiva representa
este tercio facial inferior del rostro, o más conocido como dimensión vertical, ¿ya? Entonces, tenemos el rodete de cera superior listo. Una vez que uno ya tiene todo esto trabajado, este rodete superior no se toca más, no se le agrega cera, no se le hace nada más, ¿ya? Solamente, como les decía, se quita del articulador para volver a ponerlo en boca, y ahora empezamos con el rodete inferior, ¿ya? Entonces todo el trabajo que viene a continuación es a expensas del rodete inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier modificación que tengamos que hacer para el cálculo de esta distancia es agregando o quitando cera solo en el rodete inferior, ¿ya? El superior ya no se toca más, ¿ya? En esta secuencia, ojo con eso. Porque hay una secuencia que la vamos a ver después en la que se hace justamente al revés, pero en esta secuencia el rodete inferior, ya. Entonces nosotros podemos hacer estimaciones de la dimensión vertical postural. Entonces es una forma. Hay métodos, que también los vamos a ver a continuación, para poder estimar lo que se conoce como la dimensión vertical postural, en la que, en pocas palabras, lo vamos a ver en detalle después, en pocas palabras, el paciente con ambos rodetes puestos tiene, por decirlo de manera simple, su mandíbula está como flotando en el aire, ¿ya? No hay actividad neuromuscular ni de contracción ni de relajación, sino que está como flotando. Por lo tanto, los rodetes están levemente separados. Ahí nosotros hacemos una medición que nos va a dar un valor X, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos conocer como, o estimar ese valor como dimensión vertical postural, ¿ya? Si nosotros le decimos al paciente, muerda, ¿cierto? Lógicamente los rodetes se van a aproximar y van a entrar en contacto, van a ocluir, ¿ok? Y por supuesto que esa dimensión vertical o esa distancia también se va a reducir a la mandíbula al aproximarse al maxilar. Y eso, al estar los rodetes en oclusión, se conoce como dimensión vertical oclusal, ¿ya? También hay otros métodos que nos permiten calcular y estimar cuál es la dimensión vertical oclusal para nuestro paciente, ¿ya? Entonces, yo ahora tengo que volver un poco atrás, al punto de partida en donde nosotros teníamos que elegir, ya, yo voy a partir por el rodete superior, el plano oclusal superior o el plano oclusal inferior. Yo les decía que nosotros generalmente promulgamos que usen el superior porque la secuencia es más fácil, como lo acaban de ver. Pero hay otros que postulan de que cuando uno parte o elige como plano de orientación inicial el plano oclusal inferior, representa algunas ventajas si uno lo compara con el superior, como por ejemplo, se dice, ¿cierto? Algunos autores dicen que se utilizan referencias anatómicas que son más estables en el tiempo, ¿ya? No sé, hablan de que, por ejemplo, al usar el plano de Camper y algunas referencias faciales, ustedes saben que con el tiempo la gravedad hace su efecto sobre la cara y sobre otras partes del cuerpo, entonces los tegumentos se van cayendo, entonces dicen que eso influencia de alguna manera negativamente cuando uno lo hace por el superior. Entonces, en el inferior dicen que es mejor, que las referencias oclusales son más estables y que por lo mismo se logra un mejor paralelismo del plano oclusal con el reborde residual, ¿ya? Podrían ser algunas ventajas. Yo aquí, bueno, personalmente no ocupo ese método, porque me parece que el otro es más sencillo, repito, ¿ya? Pero veámoslo igual, porque si a alguien le parece mejor, lo puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia? Nosotros tomamos cinco puntos de referencia. Aquí en la imagen van a ver tres nomás, tres o cuatro. Tenemos que tener en cuenta las comisuras, el borde del labio inferior, y allá dentro de la boca, ese punto verde, son las papilas piriformes, ¿ya? Entonces, para poder decir que esta zona que estoy mostrando ahí, que me imagino que ven con la flechita, que es la zona oclusal del rodete inferior, tenemos que ver si está más arriba, más abajo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, estas referencias dicen que el rodete tiene que quedar ubicado en la zona anterior, donde está el punto azul, a nivel del borde del labio inferior o un poquito más abajo, ¿ya? Cuando tomamos como referencia las comisuras, el plano oclusal de este rodete queda por debajo de esas comisuras, ¿ya? Y cuando proyectamos hacia atrás, hacia las papilas piriformes,
tiene que quedar ubicado ese plano a nivel del tercio superior de la papila piriforme. Miren, a lo mejor con esto lo pueden entender un poco más. Aquí están los 5 puntos, pero como reflejados en un oclusor, en un modelo. Y aquí están. Entonces, esos puntos azules que están a la altura de los caninos, ¿cierto? Son más o menos las comisuras. Acá el punto anterior, azul, es a nivel del borde del labio inferior, y acá están las papilas piriformes, ¿no? Y yo les decía, ¿cierto?, que en esta zona esto es súper importante, ¿ya? Porque aquí también se cometen muchos errores cuando uno no respeta esto. La proyección del plano, la papila piriforme está encerrada en ese óvalo, ¿ya? Y uno la divide en 3 tercios. Ahí, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. En esta línea superior es desde ahí donde se tiene que proyectar hacia adelante, hacia los puntos azules que hablaba. Entonces, ahí uno lo proyecta hacia los puntos que están a nivel de comisura y hacia el punto del lado inferior. Y ahí establece el plano oclusal inferior. Visto desde perfil el rodete, ¿cómo lo deberíamos proyectar? Aquí, donde está la línea verde, está, ¿cierto?, la zona del tercio superior de la papila piriforme, donde estoy moviendo la flecha. Lo proyecto hacia adelante y me tiene que dar esta altura de 18 milímetros. ¿Ok? Si yo pongo el rodete de cera hasta acá arriba, primero que todo, puede tener una altura mayor, que es inconveniente. Y segundo, yo he visto que muchos rodetes, incluso cuando llegan del laboratorio, llegan a esta altura, ¿ya? Como la parte más alta de la papila piriforme, incluso de la base acrílica o de la base de la lacase. Entonces, si está ubicado a esa altura, es incorrecto. ¿Y por qué va a pasar si ustedes no tienen esta precaución? Cuando pongan las placas de relación en boca, le van a hacer al paciente muerta, ocluya, y se va a generar un tope a nivel posterior que va a producir una mordida abierta adelante, ¿ya? Entonces, y además se desestabiliza porque la van a apoyar en un punto y se tienden a caer, se mueven, es un problema. Entonces, por eso es que tiene que estar ubicado correctamente a la altura, ¿ya? Y además le va a dar una dimensión vertical exageradamente aumentada. Entonces, por eso es que es la importancia de ese punto, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros hemos incorporado las referencias en el rodete inferior, porque en este caso elegimos ese como punto de partida, en el rodete inferior, y hasta ahí ya no tocamos más del rodete inferior. Y entonces aquí volvemos al punto donde habíamos quedado antes, a poder establecer la dimensión vertical. Entonces, ahora, cualquier modificación que se tenga que hacer para calcular esta distancia a la flecha rojita, como este fue el camino que tomamos, vamos a tener que hacerlo a expensas del rodete superior. Es decir, voy a poner un ejemplo numérico. Si nosotros decimos de que la dimensión vertical postural para este paciente es 60 milímetros, ¿ya? ¿Qué pasa si yo yo estoy midiendo aquí y me da 63 milímetros? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer yo? Quitar 3 milímetros. ¿Pero a quién se los quito? En este caso se los quito al rodete superior, porque esta fue la vía que elegí. Si yo hubiese elegido el plano de orientación oclusal superior, se los hubiese quitado al rodete inferior. ¿Sí? Espero no haber enredado el cuento por ahí. Bueno, lo mismo acá. Entonces, si yo estoy haciendo un cálculo de la dimensión vertical oclusal, es decir, con los rodetes en contacto, mediante los métodos, las fórmulas, los cálculos que yo hago, ese valor X podría ser, otro ejemplo, podría ser 58 milímetros, ¿ya? Y resulta que yo le pido al paciente y la medición me da, yo esto lo hago con un pie de metro, o con una regla, con un compás, como quieran. Y yo mido al paciente y le da, en vez de 58, le da 63, le tengo que quitar cera a un rodete o al otro, no a los dos, ¿sí? Dependiendo de cuál fue el plano de orientación. Le quito cera. Ahora, si en vez de 58 resulta que me está dando 52, le tengo que agregar cera, ¿ya? Entonces, esa es la forma de ir estableciendo cuál va a ser la dimensión vertical oclusal. Cuando en las próximas diapositivas yo les muestre los métodos para hacerlo, lo van a entender mejor, ¿ya? Entonces, si vemos cómo se estudia esto en un dentado, este ejemplo también les puede servir al visualizarlo en un paciente con dientes. Cuando hablamos de la dimensión vertical, ya se lo he dicho en más de una oportunidad, ¿cierto? Es la altura de este segmento inferior de la cara, ¿ya? Medida entre dos puntos arbitrarios, dos puntos arbitrarios quiere decir que uno lo elige, pero normalmente lo que uno elige es un punto subnasal, ahí, justo en ese ángulo, un punto subnasal,
y un punto a nivel del mentón. Normalmente uno le hace una marquita a la piel del paciente con un lápiz de anilina, ¿cierto? Algo que se borre. Y uno mide con un compás a un pie de metro, ¿ya? Entonces, aquí de nuevo, cuando hablamos de dimensión vertical postural, quiere decir que la mandíbula está en su posición postural habitual, ¿ya? ¿Cómo se consigue esto? Hay métodos, repito, lo vamos a ver a continuación, hay métodos para lograr una especie de relajación en la musculatura de manera que quede como flotando y que los dientes queden sin contacto, ¿ya? O la rodera en el caso de un desdentado. Entonces, ahí nosotros tomamos nuestro compás y medimos. En este ejemplo, para este paciente nos está dando una posición postural o una dimensión vertical postural de 55 milímetros, ¿ya? Ahora le decimos al paciente, muerda. Lógicamente, esos 55 milímetros se van a reducir. Por ejemplo, le decimos que llegue a su máxima intercuspidación y va a llegar de 55, va a llegar a 52 milímetros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, se ha estudiado, se ha visto, y por eso que se extrapola a los desdentados. En los pacientes con sus dientes, se ha visto que normalmente la diferencia entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal es de alrededor de 3 milímetros, ¿ya? Ese espacio de inoclusión que hay, o de cero contacto entre los dientes, se conoce como el espacio de inoclusión fisiológica. Esto se estudió en dentado, lógicamente, primero. EIF, esa sigla es el espacio de inoclusión fisiológica que, en base a promedios poblacionales, se establece que es un valor de 3 milímetros. Casi todos tenemos espacio de 3 milímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, si tomamos ese como un valor conocido, como un valor fijo, para resolver esta que se conoce como la ecuación de Silberman, para poder establecer estos valores, nosotros siempre vamos a ver que el EIF, el espacio de inoclusión fisiológica, siempre va a ser 3. Ese va a ser nuestro primer valor conocido. Si nosotros lo llevamos a un desdentado, utilizando esta ecuación podemos invertir los valores, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos este valor, que es la dimensión vertical postural, porque la medimos, ¿ya? 63, por poner un ejemplo. Este valor del EIF, también sabemos que es un valor fijo, lo vamos a saber siempre, es 3. 63 menos 3, entonces para este paciente nosotros decimos su dimensión vertical oclusal debería ser 60. ¿Cierto? Entonces le pedimos al paciente, señora, muerda, ocluya con su rodete. Si no mide 60, repito, tenemos que empezar a trabajar sobre los rodetes, sobre uno u otro rodete. Depende. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos para llegar a conocer estos valores? Aquí los valores que son relativos son dimensión vertical postural y dimensión vertical oclusal. El EIF, repito, el espacio de inoclusión fisiológica es un valor fijo. Entonces, existen métodos para calcular una u otra dimensión vertical. Entonces, ¿cuáles van a ser esos métodos? Hay distintos. Algunos se agrupan dentro de los métodos que se denominan fisiológicos, existen los métodos estéticos y existen los métodos antropométricos. Nosotros usamos, generalmente combinamos para comprobar y asegurarnos de que hemos establecido la dimensión vertical correcta. ¿Qué quiero decir? Nosotros usamos algunos de los métodos fisiológicos, pero no conforme con eso, vamos a corroborar con algunos métodos antropométricos, ¿ya? A ver si es que esta ecuación de Silberman nos coincide, ¿ok? Aquí, déjenme poner esto en contexto, esto no es ingeniería, esto es biología, por lo tanto, no son cálculos exactos, ¿ya? Los cálculos milimétricos exactos, déjenlos de lado y no se mareen con eso, porque aquí hay relatividad en este asunto, ¿ya? La biología no es tan exacta como la matemática en términos de medición milimétrica, ¿ya? Bueno, dicho eso, por eso nosotros tratamos de comprobar para asegurarnos que estamos llegando a un valor promedio, un valor aproximado. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos fisiológicos? Los métodos fisiológicos nos van a permitir calcular cuál debiera ser la dimensión vertical postural. La postural. Entonces, hay básicamente 3 métodos. El primero de ellos es lo que nosotros conocemos como la relajación, método de relajación inducida. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros tratamos de hacer es que, de alguna manera, de elongar
la musculatura masticatoria, el massetero principalmente. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Que haga una apertura máxima, que abra lo que más pueda por un rato indeterminado, 30 segundos, no sé, lo que un paciente aguante. Es como cuando uno después de un ejercicio elonga el músculo, ¿cierto? Lo elonga para que se relaje el músculo. Ya, aquí es más o menos lo mismo. Entonces, después de varios intentos, en teoría nosotros debiéramos tener la musculatura masticatoria relajada. Entonces le decimos al paciente, deje su mandíbula en el aire, sin contacto, que se concentre en eso, su mandíbula relajada, y medimos. ¿Ya? Y ahí nos va a dar un valor. El valor que teníamos como, por ejemplo, de 63 milímetros. ¿Ya? Ahí ya tenemos un valor conocido. Si queremos comprobar, le podemos pedir otro método fisiológico. Le pedimos, ya, ahora haga ejercicios de trague. Trague su saliva. Entonces, o con un poquito de agua, que trague agua. Si ustedes se fijan, háganlo. Cuando uno traga, apoya la lengua contra el paladar, eso obligatoriamente obliga a la mandíbula a entrar en contacto dentario e inmediatamente después la mandíbula queda como colgando. ¿Sí? Traguen, prueben y van a ver que la mandíbula queda como flotando. Entonces, le pedimos al paciente varias veces, trague, relaje y cuando vemos que podemos incluso levantar con cuidadito los labios, vemos que los rodetes están separados, de nuevo medimos. ¿Cuánto mide? Bueno, quizás nos dio 62 milímetros. En la primera nos había dado 63. Podemos hacer un promedio. ¿Ya? Después, podemos usar un tercer método fisiológico para determinar dimensión vertical postural, como son los métodos fonéticos. Entonces aquí normalmente le pedimos al paciente que pronuncie fonemas, palabras con la letra M, con la M y la S. Se ha estudiado que son puntualmente los fonemas M y S los que nos pueden llevar a determinar esta dimensión vertical, postural. ¿Ya? Entonces uno le puede decir al paciente que diga varias veces mamá, ¿ya? O que diga Mississippi, que ahí tiene los dos fonemas, la M y la S, Mississippi, hartas veces. Si ustedes lo ensayan ahora, háganlo, con el micrófono en silencio por supuesto, digan Mississippi hartas veces, y se van a dar cuenta de que sus dientes nunca entran en contacto. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer la posición postural habitual de la mandíbula y por lo tanto calcular la dimensión vertical postural. ¿Ya? Y aquí hay un dato interesante porque cuando uno tiene los rodetes puestos en boca, uno puede ver cómo le está pronunciando particularmente el fonema S. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos pueden hacer la prueba. Si ustedes juntan sus dientes, ¿ya? Junten los dientes y pronuncien la palabra Mississippi con los dientes juntos. Les va a salir como una S súper forzada, como silbante, como que casi que no sale. ¿Ya? Y hagan el ejercicio contrario de decir Mississippi, pero con los dientes bien separados. ¿Ya? La S sale como una SH, como que sale como soplada, porque sale mucho aire. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace esto con un desdentado, con sus rodetes puestos en boca, puede hacer el mismo ejercicio, le dice, diga Mississippi. Y si uno nota de que sale una S muy soplada, como una SH arrastrada, ¿qué pasa? Significa que hay mucho espacio entre el rodete superior e inferior. ¿Ya? Entonces, eso significa de que aún falta por incrementar o por agregar cera para aumentar esa dimensión vertical porque está disminuida. Por el contrario, si nosotros le decimos al paciente, diga Mississippi, y resulta que apenas puede pronunciar la S, le sale como silbante, quiere decir de que los rodetes entre sí están muy juntos. Le pusimos mucha cera. Entonces, en ese caso la dimensión vertical podría estar aumentada. Le tenemos que quitar un poquito de cera hasta que la S salga medianamente normal. Y ahí podríamos decir de que alcanzamos la dimensión vertical postural adecuada para nuestro paciente. Ese es un tercer método fisiológico para comprobar. ¿Ya? Existen también, esto es un dato nomás, yo prácticamente no lo ocupo en los métodos estéticos porque se basan en la proporción áurea, que es como algo bien teórico, al menos para nosotros. ¿Ya? Los arquitectos, los artistas, ¿cierto? Los pintores, especialmente los griegos, que fueron los que inventaron o que descubrieron esta ley natural, es una ley natural, la de la proporción áurea, el número de oro, ¿cierto? En el que se establece una proporción
digamos, entre dos partes que son desiguales, se establece una proporción numérica de 1 es a 1.618, ¿ya? Si ustedes hacen esa división matemática, les va a dar 0,61, ¿ya? 0,6. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Se dice en teoría de que el rostro de la Mona Lisa está construido en base a la proporción áurea, ¿ya? Y si nosotros lo llamamos puntualmente a lo que estamos hablando ahora, se fijan en el rostro, en un rostro que está de alguna manera construido en base a la proporción áurea, se dice que son rostros más armónicos, son más bonitos, más bellos, incluso más eficaces. ¿Ya? Eso dice la proporción áurea. Entonces vemos el rostro de la Britney, ¿cierto? En su mejor momento, por supuesto, en donde se fijan que entre partes desiguales la relación numérica es 1,1618. Si ustedes ven, aquí, no sé si lo alcanzan a visualizar, es muy pequeña la foto, pero la distancia entre el punto subnasal y el mentón, aquí dice son 6,5 milímetros, ¿ya? Y si medimos la distancia entre su plano cruzal y el mentón, son 4 centímetros. Entonces, si hacen la operación matemática, les va a dar una proporción de 1 es a 1.618. ¿Ok? Estas dos partes desiguales están relacionadas en proporción áurea. Lo mismo aquí, la distancia entre el canto interno del ojo, ¿cierto? Y el ángulo externo, etc. Todas estas proporciones matemáticas están en proporción áurea. Nosotros no hacemos eso, pero se los cuento, también se podría llegar a utilizar. La proporción áurea se utiliza para otras cuestiones en estética dental o dentofacial. Aquí en los dentados totales, poco y nada. Y existen otros métodos, quiero decir, antropométricos, que utilizan referencias de puntos faciales, ya que uno mide en la cara. Pero que a diferencia de los anteriores, nos van a permitir establecer o determinar la dimensión vertical oclusal, ¿ya? Es decir, con los rodetes en contacto o con los dientes en contacto. Entonces, hay varios métodos. El que más conocemos, ¿cierto?, que nosotros les enseñamos es el método de Nebelman. El método de Nebelman utiliza un instrumento especial que se denomina el craneómetro de Nebelman, pero nosotros lo adaptamos, ¿cierto?, a la chilena, por supuesto, y usamos un pie de metro nomás. Ya. Con un pie de metro, nosotros podemos decir, este método, ¿qué es lo que dice? Que la distancia entre el tragus, que es este punto rojo, y el ángulo externo del ojo, es equivalente a la distancia entre el punto subnasal y el punto mentón, ¿ya? El punto mentón es el punto más prominente del mentón, ¿ya? Entonces, si nosotros medimos aquí 55 milímetros entre tragus y ángulo externo, en los rodetes tenemos que llegar a esa misma medida, los rodetes en contacto, en oclusión, ¿ya? Entonces, subnasal mentón, 55 milímetros. Ese es Nebelman. El método de McGee dice que la distancia entre glabela, la glabela es el punto que se encuentra entre los cantos del ojo, aquí en la parte más profunda de la nariz, glabela. El punto entre glabela y subnasal debiera ser equivalente entre el punto a la ubicación, a la distancia entre subnasal y nation. Nation es el punto más inferior del mentón. Entonces, se fijan ahí con los rodetes acá. En oclusión, yo mido glabela subnasal, 60 milímetros, por poner un ejemplo. Entonces, con los rodetes en oclusión, tengo que lograr llegar a esa misma medida, 60 milímetros, ¿ya? Y ahí tenemos entonces otro método antropométrico. Estos otros que vienen acá a continuación también están descritos, no los usamos tanto, con los dos primeros nos basta, más todos los tres fisiológicos que yo les mostré, es suficiente. Tenemos para hacer un promedio ya más o menos exacto de lo que debería ser la dimensión vertical del paciente. Pero el método de Willis dice que la distancia entre el ángulo externo del ojo y la comisura labial debiera ser equivalente a la distancia entre subnasal y natrio, ¿ya? Y el método de Woodfriend, que habla de que la distancia entre pupila y comisura labial es la misma que la distancia entre subnasal y natrio, ¿ya? Entonces, lo recuerdo, los métodos fisiológicos para determinar dimensión vertical postural son esos tres los que nosotros principalmente usamos, más, y los corroboramos normalmente entre ellos, hacemos un promedio, y además usamos también el método de Nebelman, generalmente, y el método de McGee, ¿ya? Alguien pudiese usar estos otros métodos, pero con eso es suficiente con los que les acabo de mencionar.
Bien, entonces hemos estimado cuál es la dimensión vertical. Uno de los aspectos más importantes a recuperar en un paciente de dentado total. Se fijan que les he repetido varias veces cómo la dimensión vertical se ve afectada, se ve disminuida, y eso tiene una serie de consecuencias que con esto nosotros ya empezamos a recuperar ese parámetro que se ha perdido. Y ahora estamos en condiciones para establecer o determinar cuál es la posición de la mandíbula en su movimiento antero-posterior, ¿ya? Y eso es lo que denominamos como la relación maxilar horizontal. Entonces, aquí se nos viene a la cabeza este concepto que ya para algunos incluso es un mito, pero no lo es, que como es la relación céntrica fisiológica, ¿ya? Esto es algo que también los va a perseguir durante toda la carrera. La relación céntrica fisiológica, nosotros la utilizamos en pacientes, bueno, en cualquier rehabilitación de arco completo, ¿ya? Cualquiera sea, de cualquier tipo, prótesis fija, bueno, ahora estamos hablando de prótesis total, en cualquier rehabilitación de arco completo nosotros debiéramos ubicar la mandíbula en su posición de relación céntrica, ¿ya? Y esto es porque se establece, ¿cierto?, que esta es la posición más estable y la que se puede reproducir de manera sistemática en forma más efectiva, repetidamente, ¿ya? Entonces, cualquier rehabilitación, repito, de arco completo como una prótesis total, debemos tratar de encontrar la posición de relación céntrica fisiológica que está definida, ¿cierto?, en la teoría como la posición más antero-superior de los cóndilos y más medial o dentro de las fosas articulares con el disco articular interpuesto entre ambas estructuras, ¿ya? Esa es la definición como teórica. Y uno dice, ¿cómo voy a encontrar eso si ni siquiera lo veo? Uno no ve la articulación de ninguna manera. Entonces, bueno, hay técnicas, manipulación, el chin point y una serie de cosas, ¿cierto? La manipulación bimanual de Dawson, hay una serie, eso es para dentados, ¿cierto? No lo voy a manejar tanto, pero hay técnicas en donde se trata de buscar esa posición de la mandíbula y por supuesto de los cóndilos. Acá en dentados totales, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que encontrar una posición adecuada. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Mire, cuando uno le pide a un paciente que ocluya o que mueva, ¿cierto? Uno no que ocluya, porque la relación céntrica fisiológica es independiente de la oclusión, pero le pide que aproxime o haga un movimiento corto, ¿cierto? Para encontrar ese movimiento, para encontrar la relación céntrica fisiológica, tiene que ser solamente durante el movimiento de bisagra de los cóndilos, ¿ya? Y ese son unos pocos milímetros. Cuando uno pide apertura máxima, hay rotación de la bisagra, pero además hay traslación. Aquí uno pide solamente que haga un movimiento corto. Entonces nos podemos encontrar con un paciente que tiene, como lo ven aquí en esta primera imagen, el rodete inferior o su mandíbula está adelantado. Lógicamente es una posición como una especie de prognatismo que no estaría diciendo que los cóndilos no están ubicados en su posición de relación céntrica. Acá, en esta segunda imagen, vemos que está excesivamente en una posición retrusiva, ¿ya? Y eso, ahí hay que tener cuidado porque las técnicas de manipulación del mentón, para tratar de encontrar esto, pueden llevar a una posición excesivamente retrusiva de la mandíbula y los cóndilos ubicarse y apoyarse en el cojinete retrodiscal, y eso también no es normal. Eso puede producir alteraciones. ¿Cuál podría ser una posición normal de relación céntrica fisiológica? Lo que ven aquí en esta tercera imagen, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos establecer? Le pedimos al paciente, con los dos rodetes puestos en boca, como les decía, que haga movimientos de apertura y cierre cortito, repetido, ¿ya? Y nosotros, como ya tenemos algunas marcas en el rodete superior, ¿cierto? Que les recuerdo, lo tuvimos que sacar del articulador para reposicionarlo en boca. Entonces le pedimos al paciente que abra y cierre y como tenemos marca podemos traspasar algunas de esas marcas al rodete inferior. Se fijan acá, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero el rodete inferior tiene otra marquita acá, incluso a veces uno le hace marcas como a nivel de los caninos, que atraviesan el rodete superior y el inferior, una marca en la cera. Entonces cuando nosotros vemos que el paciente abre y cierra y logra hacerlo siempre en la misma posición, ¿ya? Y que no está en una posición forzada, como protruyendo el mentón hacia adelante, o que no está mordiendo como con una desviación mandibular, sino que está siempre al centro, mordiendo ahí, y estas líneas coinciden, nosotros podemos pensar de que encontramos la posición de relación céntrica fisiológica, ¿ya? Y cuando logramos eso, y para eso hay que entrenar un poquito al paciente, porque a la primera, créanme,
uno le dice al paciente abra, cierre o muerda, y el paciente muerde en cualquier lado. Entonces uno lo tiene que entrenar, educar un poquito, y al cabo de un rato el paciente solito va a encontrar esta posición y va a repetir esto, ¿ya? Y cuando existe esa coincidencia, nosotros tenemos que fijar el rodete en boca, tenemos que fijar en boca el rodete superior con el inferior. Aquí, como ven en la imagen, aquí se hacen unos pequeños socavados en esta zona para darle espacio a este material que es la pasta sinquenólica. Entonces, el paciente se queda ahí, la pasta sinquenólica endurece y ambos rodetes quedan unidos. En lo que nosotros denominamos, lo que ven aquí en esta imagen de la derecha, denominamos el monobloc. Este es el monobloc que uno logra cuando establece esta relación horizontal, el monobloc. Hay otra forma, uno lo puede hacer también, lo puede fijar con Godiva, se fijan ahí, que tiene ese socavado, y ahí con Godiva uno puede fijar el monobloc, o con corchete, con mucho cuidado, ¿sí? Para no pinchar al paciente, uno puede con estos bloques de, no sé, 4 o 5 corchetes, ubicarlo a nivel de los premolares o a nivel de los caninos, y ahí ya tiene fija la posición del rodete superior con el inferior. Y ese monobloc, teniendo listo esa relación horizontal, lo llevamos al articulador. Se fijan aquí, el articulador está dado vuelta, está invertido sobre la mesa. La rama superior, que tiene el modelo superior ya montado, ponemos este monobloc sobre el modelo de trabajo superior, que está al revés, y sobre ese monobloc el modelo de trabajo inferior, para poder rellenar esto con yeso ortopédico y hacer el montaje de este modelo inferior sobre la rama inferior, que aquí está dado vuelta sobre la mesa, para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, en esta situación ya logramos realizar el montaje del modelo inferior. Por lo tanto, tenemos establecidas las relaciones verticales, ¿ya? Las relaciones verticales y las relaciones horizontales con los modelos articulados o montados, quiero decir, en un articulador, ¿ya? Entonces, para cerrar y para terminar... Perdón, no sé si les dijiste, se me pasó lo de la púa incisal en el montaje inferior. Buena pregunta, ya. La púa incisal, esta púa que va acá, se deja en cero, ¿ya? Porque si ustedes lo habrán visto o si lo habrán experimentado, lo habrán hecho en alguna oportunidad, cuando uno hace el montaje de modelos de pacientes dentados, ¿ya? Normalmente lo hace con un elemento interpuesto entre los dientes, que es un rodete, una galleta de cera, ¿ya? Y dependiendo de la técnica, cómo lo haga, esa galleta de cera tiene un espesor que uno lo tiene que compensar en la púa, ¿ok? En el caso de un desdentado total, no hay ningún elemento interpuesto, ¿ya? Es el rodete superior en contacto íntimo con el rodete inferior. Por lo tanto, el montaje se hace con la púa en cero. Buena acotación, doctor González. ¿Ok? Bien. Entonces les decía, ahí ya tenemos establecido, montado los modelos, y hemos concluido con esta sesión de las relaciones craneomandibulares. Entonces, como resumen, para terminar. Lo que sería en esta secuencia temporal del tratamiento de un desdentado total, en esta tercera sesión clínica, si se quiere, nos tenemos que programar para lo siguiente. Para individualizar el rodete superior, en primer lugar. Segundo, determinar el plano de orientación oclusal. Generalmente vamos a utilizar el plano superior, como les decía. En tercer lugar, vamos a hacer el registro con arco facial y el montaje del modelo superior en articulador. Hasta aquí, si uno lo lleva a tiempo, y ustedes tienen que ya empezar a pensar en el tiempo que van a ocupar en la clínica para que sepan cómo programarse. Hasta aquí, un operador que no está entrenado le puede llevar toda una mañana en hacer esto. 2 horas, 3 horas. ¿Ya? Piensen que además, si estamos haciendo montaje, hay que tomarse el tiempo para que endurezca el yeso, ¿ya? Eso implica tiempo. Puede ser toda una mañana. Y probablemente esto lo tengamos que dividir en 2 sesiones clínicas, ¿ya? Eso también es una posibilidad. Una vez montado el modelo superior, fraguado el yeso ortopédico, podemos seguir con el proceso de determinación de la dimensión vertical, ese cálculo que hacíamos. Luego, registrar la posición mandibular horizontal, ¿cierto? Fijar el monobloc, y con el monobloc, en última instancia, vamos a hacer el montaje del modelo inferior. Y ahí terminamos entonces con el proceso de las relaciones craneomandibulares en un desdentado total. ¿Ya?
Con esto yo termino, pero no sin antes quiero hacer un pequeño ejercicio, muy sencillo por lo demás. Quiero saber de los que están aquí presentes todavía, que se fueron varios, de los que están aquí presentes, quiero que con esa manito que uno utiliza aquí en el Zoom, ¿cierto? Quiero saber cuántos de ustedes, levanten la manito, cuántos de ustedes les quedó alguna duda, independiente de cuál. No quiero que me hagan que me hagan la pregunta. Quiero saber que me levanten la manito, cuántos de ustedes tienen duda de lo que yo les hablé hoy día. Esto me sirve de retroalimentación inmediata. Por favor, levanten esa manito, después vemos si alguno quiere hacer la pregunta o no. Solamente necesito esa información. ¿Cuántos de ustedes tienen dudas? Ya, esto a mí me dice, o hay varias posibilidades. Si nadie levanta la manito, o quedó todo absolutamente claro, que sería un éxito rotundo el que me haya logrado explicar bien. Una posibilidad. La otra es que no me logré explicar bien y nadie me entendió nada de lo que quise decir, que sea otra posibilidad, o que no se atrevan. ¿No hay nadie que tenga dudas? Hay una mano levantada, doctor Quero. Hay una sola mano levantada, la doctora Patricia Alegría. Sí. Doctora Patricia Alegría, le doy la Yo soy palabra. la única que no entendió el resto. La peor alumna. No, pues yo creo que hay muchas dudas, pero que están esas manitos ocultas. Entonces, yo siempre digo, la duda que tiene uno puede ser compartida por muchos. Pero bueno, veamos lo que tienes que decir, Pati. Cuéntame. No, es en realidad una cuestión que nunca sabía y siempre he querido saber qué tan estable en el tiempo la papila piriforme, por qué se utiliza como referencia cuando toman el registro inferior primero. Porque si uno piensa en las modificaciones que tiene el hueso, quería pensar que la papila es tan estable si igual es un punto de tejido blando. Ya. Eso. Sí, lo que pasa es que la papila piriforme no es parte del reborde residual. Entonces, en teoría no sufre el mismo grado de reabsorción que el reborde alveolar. Entonces, por eso de alguna manera se establece que ese es uno de los puntos más estables en el tiempo. Y a diferencia de lo que pasa, como te decía, con la piel, cuando uno toma referencias faciales, esos puntos pueden ir cambiando, se pueden ir cayendo con el tiempo. Entonces, la literatura lo que dice es que ese sería uno de los puntos más confiables para establecer un plano de orientación oclusal. Ah, ya, es decir, es como que pero se puede inclinar, pero en el fondo igual tiene más estabilidad que otros tejidos orales. Exacto. Ya, Exacto. gracias. En el tiempo no cambia mucho. Eso es lo Siempre que se se... aprenden cosas. Muchas gracias. Nada. Ya. No sé, doctor Claudio González, si es que Bien, hay bueno, algo más que agregar. primero que todo agradecerle al doctor Quero ya la gentileza de haber estado hoy día miércoles, que como les dije al principio no es el día habitual en lo que participa de las clases, de las actividades, así que eso primero que todo, gracias Isaac ya por la disposición. En segundo, el segundo agradecimiento es por la clase, ya que como bien mencionaste al principio, es un tema difícil de gestión la primera sesión, ¿ya? Normalmente uno lo lee la segunda vez y quedan más dudas que recién visto, la tercera vez quedan más y así se van sumando a medida que uno va entendiendo un poquito más y repasando van apareciendo más dudas, ¿ya? Así que la clase es una guía y una guía muy clara de lo que son las relaciones craneomandibulares, así que muchas gracias, doctor Quiero, por haber preparado esta clase. Creo que al no haber dudas, bueno, de más está decir que siempre está abierta la instancia de si aparecen dudas, hacérselas saber a su docente colaborador, su docente guía. Nosotros tenemos la disposición siempre para resolver si van apareciendo a medida que Ah, ustedes van. no sé si se le quedó la mano arriba, quería decir algo más. Se te quedó la mano arriba entonces. Ah, ya. Ya, ahí está. Y bien, y lo más probable es que también existan instancias más adelante donde vamos a hacer una recopilación de todos los temas entregados, donde también van a poder existir o van a existir instancias para que ustedes expresen sus dudas.
Así que nuevamente muchas gracias, doctor Quero, y quedan liberados, chicos. Esa era la actividad por hoy. Muchas gracias. Gracias, Chao, chao. profe. Que estén bien, chao. Nosotros, colegas, nos quedamos un ratito más, por favor. ¿Quedan estudiantes o no? Sí, hay dos más que los voy a sacar. Estamos, ya colega. Y también está Mariana Fernández, que Mariana es la ayudante que vamos a tener este año como asignatura. ¿Ya? ¿Está por ahí, Mariana? Ya. No está disponible todavía. Bueno, le damos la bienvenida a Mariana, que es la ayudante de la asignatura. Nosotros... Ah, espérame,